Ok, chicos, voy a empezar pasando lista, ¿sale? Rodrigo, Presente. César, Presente. Adrián, Guadalupe, Presente. David, Presente, profe. Guillermo, Milka, Anel, Presente, maestra. Miguel, Presente, maestra. Cristian, Presente, maestra. Mildred, Briseida, Presente. Salomé, Presente, maestra. Lili, Presente, maestra. Joana, Presente. Liz, ¿Qué Liz, Suri, maestra? tú, Ah, presente. Suriel, Alejandrina, Presente. Cherezade, Presente. Cristina. Sí, Guillermo, ya te anoté, no te preocupes. Presente, maestra. Flor, Iván, Guadalupe, Juan, Presente. Presente. Joan, Teresita Presente. y Paulina. Ok, muy bien, chicos. Pues bueno, vamos a dar inicio a la clase para que nos alcance el tiempo perfectamente. Hoy vamos a sentirle un poquito pesada en cuanto al contenido. Yo espero, hago chanquitos, por que el tiempo nos alcance y podamos terminar todo el día de hoy, porque el próximo sábado, recuerden que tenemos nuestra clase presencial donde vamos a estar viendo la técnica de medición. Entonces, pues, y la siguiente semana que tenemos ya es, si no me equivoco, el 2 de abril, donde presentan su segundo parcial, y el 9 de abril es su ordinario. Entonces, vienen ya también la recopilación de información de su paciente, pues el análisis del caso y demás, y pues tenemos el tiempo pues muy apretado. Por lo tanto, hoy vamos a ver todo lo correspondiente a la evaluación bioquímica, clínica y dietética, ¿ok? Por ahí ya me dijeron que ya están sus historias clínicas revisadas, que algunos ya les hicieron algunas sugerencias, por lo tanto estaríamos esperando que realicen las correcciones pertinentes para que queden perfectas sus historias clínicas y también ya las tengan listas para empezar a recolectar la información de sus pacientes. Recordemos que después de nuestra clase presencial, sí, César, ahorita voy a decir precisamente cuáles van a ser los que le van a realizar a su paciente. Después de la clase presencial, en esa misma semana que iniciamos, es la recolección de su información. Recuerden que van a estar apoyados por la pasante, ella va a estar monitoreando y va a llenar una rúbrica, Dora les va a enviar, ¿ok? Entonces, con base a esa rúbrica, les van a estar evaluando y apoyando para la toma de sus mediciones en su paciente. Con esas mediciones, ustedes van a sacar todos sus indicadores antropométricos para saber, antropométricamente hablando, cómo se encuentra. Pero sabemos que no solo la antropometría es importante en la historia clínica nutriológica, por lo tanto, también hay que recolectar información bioquímica, que es parte de los laboratorios que le van a mandar a hacer a su paciente, valoración clínica, que algo muy importante de ello es la exploración física orientada a las deficiencias o excesos nutricionales, y la parte dietética, en donde a través de instrumentos, pues vamos a evaluar la
cualidad y cantidad de la dieta. O sea, vamos a evaluar datos cuantitativos y cualitativos de la dieta. Aparte de ello, recuerden que yo les pedí que incluyeran preguntas en su historia clínica, por si no lo incluyeron y no se acordaron, todavía están a tiempo. Deben incluir preguntas orientadas a lo emocional, es decir, si hay factores emocionales que influyen en la alimentación de su paciente, por ejemplo, si cuando está deprimido, molesto, consume más o menos alimento, si por ejemplo ha sentido que pasar por periodos de estrés o de depresión ha influido en su manera de alimentarse, y el instrumento para detectar la etapa de cambio de conducta, porque recuerden, no es lo mismo intervenir en un paciente que ni siquiera sabe que tiene un problema, a un paciente que ya entendió que tiene un problema y que está dispuesto a tomar acciones para corregirlo, ¿ok? Entonces, pues eso también es muy importante, y que aunque con la maestra Gerald no lo han trabajado o no lo van a trabajar, pues en mi caso sí, porque les va a servir a ustedes para su diagnóstico nutricional, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Ya la presentación ya se encuentra en la plataforma. También ya se encuentra la actividad que van a estar realizando esta semana. Sí está un poquito pesadita por lo mismo que está todo pues englobado, ¿no? En una sola actividad, tanto la parte bioquímica como la clínica y la dietética, pero en caso de que necesitemos por ahí en apoyo, tengamos dudas o lo que fuera, recuerden que está el grupo de WhatsApp para ir a tratar de darle solución a esos detalles, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a mencionar, dice César, si pueden ya comenzar a recolectar su información de los datos bioquímicos. Sí, de hecho, después de la clase de hoy, ya que sepan cuáles van a ser las pruebas que le van a realizar a su paciente, pues ya pueden empezar a organizarse para poder recopilar también esa información, ¿ok? Recuerden que el día que van a la universidad solamente van a hacer las mediciones, por lo tanto, sí sería bueno que empezaran también a recolectar la información de la historia clínica, la exploración física y todas esas cuestiones relacionadas también a la parte dietética y todo lo que están contemplando en su historia clínica, para que después de que recolecten la información antropométrica ya ustedes estén completos y tengan toda una semana y media para trabajar en su proyecto del ordinario y no luego están corriendo y 2 días antes quieren terminar todo lo que debieron de haber trabajado con semanas de anticipación. Entonces, para evitar esos estrés, esas frustraciones y esas bajas calificaciones, pues mejor empezamos a trabajar previamente con ello, ¿ok? Entonces, les comparto pantalla. Y como les decía, vamos a estar trabajando con los otros 3 apartados de la evaluación del estado nutricio. El primero del que vamos a hablar es la evaluación bioquímica. Recordemos que la evaluación bioquímica hace referencia a esos indicadores, obviamente bioquímicos, que incluyen ya sea pruebas físicas, bioquímicas, moleculares, microscópicas, que nos van a proporcionar información tanto objetiva como cuantitativa del estado de nutrición. ¿De dónde podemos obtener estas muestras? De tejidos, células, fluidos, inclusive de desechos corporales, como por ejemplo las heces fecales, la orina, leche materna, líquido amniótico, plasma sanguíneo, de la saliva, del sudor, del semen, etcétera. Entonces, todas esas muestras nos van a permitir evaluar algo, ¿ok? Y eso algo siempre va a ser objetivo y cuantitativo y nos va a hablar acerca del estado de nutrición. El principal objetivo de la prueba bioquímica es poder detectar aquellas deficiencias nutricias subclínicas. Eso sería lo ideal, ¿ok? Que las pruebas bioquímicas las personas se las realicen a manera de prevención para saber cómo se encuentran y no para confirmar que ya tienen algo, ¿ok? Entonces, si lo hiciéramos así, pues precisamente nos permitiría detectar esas deficiencias subclínicas. ¿Qué hace referencia a esto? Que vamos a poder notar internamente cambios antes de que aparezcan signos y síntomas en el paciente. Lamentablemente, sobre todo en nuestro país, la cultura es asistir al médico, asistir al nutriólogo, asistir al dentista cuando ya tenemos un problema. Por lo tanto, pues también lo podemos utilizar para confirmar un diagnóstico observado, para validar indicadores dietéticos o para poder confirmar también eso que estamos observando clínicamente en el paciente. Lamentablemente, el paciente asiste a la consulta nutricional cuando ya tiene un problema, cuando quiere perder peso, cuando tiene diabetes, cuando tiene hipertensión, cuando fue referido por el médico, ¿ok? Y en este caso, si llega con análisis bioquímicos porque el médico lo envió, pues podemos
tomar en cuenta esos valores para saber y confirmar eso que estamos viendo en la clínica, en la dietética, en la antropométrica, ¿ok? Pero si no, es importante que dependiendo de lo que yo observe, si necesito corroborar alguna información, pues envío una prueba bioquímica para confirmar eso que estoy observando. En el caso de nuestro paciente lo vamos a hacer a modo prevención porque obviamente no sabemos si el paciente tiene alguna problemática, pero si el paciente no tiene análisis de 6 meses previos a la consulta, tenemos que enviarle a realizar sus análisis bioquímicos, ¿ok? Ahorita voy a mencionar cuáles. ¿Cuáles pueden ser algunos limitantes de estas pruebas bioquímicas? Pueden haber limitantes externos y limitantes internos. Los que son externos, pues son propios del laboratorio, porque a lo mejor pueden no contar con métodos sistematizados o estandarizados, porque pueden haber factores no nutricios como la edad, el sexo, el grupo étnico, si consume tabaco, suplementos, alcohol, el paciente. En cuanto a internos, pues están relacionados a las características del paciente con respecto a su respuesta metabólica al estrés, si se encuentra en un proceso inflamatorio, patológico, infeccioso, si no se preparó de manera adecuada para la toma de la muestra, vamos a pensar que no hizo ayuno o realizó cambios en la dieta y pues obviamente ese resultado pues está sesgado porque no es la realidad. Y todo esto, tanto los limitantes externos como los internos, van a afectar la exactitud y la validez del estudio, porque nos pueden arrojar tanto falsos positivos como falsos negativos de los resultados. Los indicadores bioquímicos vamos a ver que los vamos a poder dividir en dos tipos de pruebas, las pruebas estáticas y las pruebas funcionales. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Las pruebas estáticas nos van a permitir medir la concentración o la tasa de excreción de un nutrimento o un metabolito en esa muestra analizada. Por lo tanto, nos va a representar la concentración de ese nutriente en el lugar en el que lo medimos. Por ejemplo, si estamos midiendo calcio en suero sanguíneo, pues nos va a hablar de ese lugar donde lo obtuvimos, no del calcio total del organismo. Entonces, también debemos de diferenciar entre lo que nos va a permitir obtener la prueba estática y la prueba funcional. La prueba funcional nos ayuda a estudiar el adecuado desarrollo de un proceso, de un proceso fisiológico específico, dependiendo de qué, del nutrimento evaluado. De modo que si hay alguna alteración o hay alguna ausencia de la función que estamos estudiando, pues va a haber una evidencia de que hay un estado de nutrición inadecuado. Las pruebas estáticas en sí nos van a permitir detectar problemas del estado de nutrición. O sea, ¿hay o no hay el problema de nutrición? Y las pruebas funcionales nos van a indicar qué tan grave es ese problema encontrado, ¿ok? Ahora, tenemos que estar conscientes que no todos los nutrientes ni pueden ni deben de ser evaluados. Hay que ser conscientes de por qué le estoy mandando ese análisis a mi paciente. O sea, si no hay... vamos a pensar que es un paciente que asiste a la consulta, no tiene información previa de sus análisis bioquímicos y le digo, bueno, como hace mucho que no te haces una prueba, a ver, te voy a mandar a hacer todas las que existen en el laboratorio. Para empezar, no nos va a servir mucha de la información que vamos a obtener y el paciente no va a poder costear esas pruebas que le estamos enviando. Entonces, también tenemos que tener análisis crítico, tener ética profesional para saber y conocer qué es lo que me interesa evaluar en mi paciente con respecto a los datos bioquímicos. Las pruebas estáticas se van a dividir en pruebas de evaluación del estado proteico y de vitaminas y nutrimentos inorgánicos. En el caso de las pruebas de evaluación del estado proteico, hay pruebas como el de balance nitrogenado, proteína somática, proteína visceral, pero también hay pruebas funcionales para evaluar las proteínas, como por ejemplo la función muscular y la dinamometría, la función inmunológica y la inmunocompetencia, la evaluación también de vitaminas y nutrimentos inorgánicos u otras pruebas que también pueden evaluar la función del organismo. Entonces, de todas esas pruebas que se pueden realizar en un paciente, vamos a identificar algunas que se consideran de rutina. ¿Qué quiere decir esto? Que son como las más comunes o las que más, que nos van a permitir tener una información pues más rápida, digamos, del paciente, ¿no? Y de su situación con respecto a la parte nutricional.
Y dentro de esta vamos a identificar el perfil de lípidos, la función tiroidea, la química sanguínea, la biometría hemática y el urinálisis, que también se conoce como examen general de orina. Hay otras referencias en donde también contemplan el metabolismo de glucosa, funcionamiento pancreático y funcionamiento gastrointestinal. Sin embargo, estas 5 previamente mencionadas son como que las de cajón. La función tiroidea, al ser un poco costosa, solamente se envía si hay evidencia o hay la duda de que hayan problemas de tiroides en el paciente y que ese sea pues también un motivo de la problemática, ¿no? ¿Cuáles van a ser las que le van a realizar a su paciente? 4 de estas 5. Perfil de lípidos, química sanguínea, biometría hemática y examen general de orina, ¿ok? Estos resultados de su paciente, pídanle que si no se los puede dar físicamente, a lo mejor sí se lo van a realizar antes del día que van a recolectarle su información antropométrica, pues pídanle que se los lleve ese día a la universidad. Si se los va a realizar después de ese día, pídanle que se los envíe digital, o sea, si se los entregan a él en físico, que los digitalice y se los envíe, porque eso va a ir como parte de sus anexos, ¿ok? Ahorita les voy a platicar un poquito acerca también del proyecto final. Entonces, 4 pruebas: perfil de lípidos, química sanguínea, biometría hemática y urinálisis. En cuanto a la evaluación clínica, la importancia de poder conocer las características clínicas del paciente es porque nos va a permitir detectar de manera oportuna esas deficiencias o trastornos del estado de nutrición que nuestro paciente está teniendo. Y pues con esta información vamos a poder realizar diagnósticos oportunos y poder intervenir y tratar de manera adecuada para poder corregir esos problemas que nuestro paciente puede estar presentando. Y digo problemas porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que el paciente presenta más de un problema nutricional y por lo tanto tendría yo que realizar más de un diagnóstico nutricional. La pregunta del millón es: maestra, si mi paciente tiene 10 problemáticas nutricias, ¿qué hago? ¿Trabajo todas? ¿Empiezo con 1? ¿Empiezo con 5? Eso ustedes van a identificar la priorización de estas problemáticas. Si hay problemáticas que puedan estar trabajando a la par, pues a lo mejor aprovechar y trabajarlas, o ir de poco en poco avanzando con una, luego a la otra, hasta que ya no hayan problemas nutricionales que puedan estar afectando el estado de nutrición de nuestro paciente. Todo esto pues con el único objetivo de poder prevenir problemas futuros que el paciente pueda estar desarrollando. La evaluación clínica pues implica también la recolección de información de la historia médica del paciente, realizar esa exploración física, interpretar los signos y síntomas y con ello pues poder saber cómo es el estado de nutrición de nuestro paciente. Dentro de la historia médica, pues ya por ahí voy a hacerlo muy a grandes rasgos porque ya lo trabajaron inclusive, ya les revisaron, ya les hicieron sus correcciones, pero a partir de este documento, pues vamos a poder conocer esos antecedentes de salud y enfermedad para poder identificar cuáles son los factores que pueden estar influyendo en ese estado de nutrición de nuestro paciente. Ay, ¿qué pasó? Ok, entonces, hay que ser conscientes que muchas veces dentro de todo esto, pues vamos a detectar que los pacientes pues consumen N cantidad de fármacos o sustancias como suplementos que pudieran estar afectando la absorción de algún nutriente. Entonces, por ejemplo, aquí hay una lista de medicamentos, no se la tienen que aprender para el examen, pero sí se los pongo con el sentido de que pues ustedes puedan tener a mano esa información en caso de que su paciente esté consumiendo algún tipo de fármaco o medicamento, para que puedan ser conscientes de que muchas veces a lo mejor no es un problema nutricional o una evidencia de un problema nutricional, sino que es un trastorno ocasionado por la interacción del fármaco y el nutriente. Entonces, por ejemplo, aquí del lado derecho, pues está la lista de los medicamentos y del lado izquierdo están las interacciones o trastornos que pudieran provocar. ¿Ok? Aquí, de igual manera,
cuando hablemos de alcoholismo, de que el paciente no consume frutas y verduras, de que padece algún tipo de signo o síntoma en el momento, pues podemos sospechar de la deficiencia de algunos nutrientes en específico. Cuando hay una absorción inadecuada por consumo de medicamentos, por mala absorción, por parasitosis, anemia, pues también podemos sospechar de la deficiencia de algunos nutrientes en específico. Entonces, maestra, ¿y esta sí me la tengo que aprender? No, no se la tienen que aprender. Estas tablas no se las aprenden, pero sí, pues es importante que las revisemos, que sepamos qué información nos aporta, porque si estoy observando eso en mi paciente, pues ya sé a dónde dirigirme para ver qué pudiera estar provocando eso que estoy observando en mi paciente. ¿Ok? A veces, por ejemplo, pues pérdida de peso. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? ¿A qué se puede deber? O sea, el paciente no está consumiendo energía suficiente, no está equilibrada su dieta. Vámonos a la evaluación dietética para corroborar. Ay, no, sí consume las calorías que debe, sí está equilibrada, pues entonces empezamos a indagar hacia otros lados, porque no puede ser posible que el paciente esté perdiendo peso nada más porque sí, sobre todo si no está haciendo algo para ello, ¿no? Entonces, pues bueno, conocer acerca de esto y de a qué se puede deber también nos ayuda a descartar o a indagar más sobre ese trastorno que estamos observando, ¿no? En el caso, por ejemplo, también si hay abuso de alcohol, pues puedo sospechar de deficiencia de magnesio o zinc, por lo tanto, pues puedo promover una ingesta aumentada de estos minerales en la dieta. Si el paciente por algún motivo está perdiendo sangre, pues puede haber una posible deficiencia de hierro, entonces la dieta debe ser rica en este mineral y así sucesivamente. ¿Ok? Lo mismo aquí con cuestión de fiebre, hipertiroidismo, si el paciente se encuentra con una demanda fisiológica aumentada, si consume tabaco. Pero no solamente es importante la indagación mediante la historia clínica, sino también es algo muy importante de este apartado de la evaluación, es el examen físico y lamentablemente es algo que muchos nutriólogos no realizan, ¿ok? Entonces, aquí sí resaltar la importancia porque, como habíamos mencionado, nos va a permitir ver que esas deficiencias o esos excesos nutricionales ya están trayendo manifestaciones clínicas a partir de signos y síntomas. Ay, perdónenme. Entonces, mediante esta evaluación, mediante el examen o exploración física, pues vamos a poder detectar esos signos que están relacionados con trastornos nutricios y que, pues aunque nuestra historia clínica, nuestros indicadores bioquímicos, dietéticos y antropométricos sean los más perfectos que hay, pues no nos van a poder arrojar información de la clínica como lo haría esta exploración física, ¿ok? Entonces, pues bueno, tenemos que evaluar características de piel, cabello, ojos, mucosas, los órganos que se encuentran más cercanos a la superficie del cuerpo y también pues, nos va a permitir obtener información sobre si el paciente es capaz de valerse por sí mismo, si puede conseguir preparar o ingerir alimentos, puede ser que a lo mejor el paciente tenga problemas de deglución, no tenga piezas dentales, no sé, a lo mejor no puede caminar solo, se ayuda de algún bastón, está en silla de ruedas, ¿ok? Todo eso también nos ayuda a saber, pues, cuáles van a ser las dificultades con las que el paciente se va a enfrentar al momento de querer apegarse a su intervención nutricional. Este examen, esta exploración física se lleva de manera sistemática, se evalúa al individuo de cabeza a pies y lo vamos a hacer mediante 4 técnicas, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. La realidad es que nosotros como nutriólogos realmente llegamos a la palpación. Ya la percusión y la auscultación es más como del área médica, pero sí observamos para poder evaluar el color, la forma, la textura y el tamaño del cuerpo. Sí palpamos para poder evaluar la textura, la temperatura, la movilidad de alguna parte del cuerpo. Y esta palpación la podemos hacer de 2 maneras. La podemos hacer superficial con la yema de los dedos o la podemos hacer a nivel profundo con la mano para poder ejercer esa presión más fuerte y poder evaluar esas estructuras corporales. La percusión es la evaluación
percepción de los sonidos que emite el organismo a través de golpes que se realizan con los dedos y las manos. Y la auscultación pues también nos implica escuchar los ruidos del organismo a través del estetoscopio. Entonces, por lo general, aquí estas últimas dos no lo realizamos, pero lo que sí debemos de hacer es la inspección y la palpación, porque de esa manera nos vamos a permitir detectar esos signos clínicos que el paciente pueda estar presentando. Si yo no inspecciono y no palpo, no voy a encontrar cabello reseco, no voy a poder encontrar la piel pálida, no voy a poder encontrar la acantosis nigricans, que pudieran ser signos clínicos importantes en mi paciente. ¿Ok? Para poder realizar la exploración física es importante la higiene, lavarse las manos, preparar el equipo, tener bata clínica, respetar la privacidad del paciente, hacerlo sentir cómodo, explicarle al paciente los procedimientos, eso es muy importante. Para que el paciente pues no se sienta invadido, tenemos que explicarle lo que vamos a hacer. Descubrir solamente el área que se va a examinar, explicarle cuál es el objetivo de cada procedimiento. A veces dice el paciente, bueno, ¿y por qué me están desnudando? O sea, ¿qué me van a hacer? ¿No? Entonces, si yo no le explico al paciente, pues él puede también tener pues ponerse como a la defensiva, ¿no? Y puede, pues obviamente, impedir la realización correcta de este paso. Y obviamente contar con la capacidad necesaria para realizar un examen físico enfocado a los problemas nutricionales. O sea, a veces es que no sé ni qué voy a ver, ni cómo lo voy a ver, ni qué tengo que distinguir en mi paciente. Pues si es algo que no sabes hacer, no lo dominas, pues mejor no lo hacemos, porque de todas formas, aún obteniendo información, pues no la vas a poder interpretar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos o características que debemos de inspeccionar en el examen físico? Debemos de realizar un examen general para ver si el paciente está orientado, si se puede expresar verbalmente, si tiene movilidad, si hay signos de pérdida de masa muscular o masa grasa, cuál es el nivel de conciencia, si el paciente tiene la capacidad para comunicarse, si tiene alguna amputación o herida quirúrgica, dren, fístula, signos vitales, pues obviamente conocer su tensión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura. En cuanto a sus dimensiones físicas y corporales, no es la antropometría. Ojo, es nada más la visualización de esas condiciones del individuo que nos van a permitir detectar si el paciente está simétrico, si se encuentra en una proporción correcta o incorrecta entre el peso y la estatura, si vemos la relación entre masa muscular y masa grasa. Y por último, pues vamos a identificar los signos. Vamos a ir en orden de la parte superior a la parte inferior y recuerden que la diferencia entre un signo es que el signo es algo completamente objetivo, es visible, es observable, es medible, ¿ok? Y los síntomas son esas manifestaciones que el paciente tiene o reporta, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de una náusea, ¿qué sería? ¿Un signo o un síntoma? Un síntoma. Un signo. Un síntoma. El estreñimiento, la diarrea. Un signo. Son síntomas, ¿ok? ¿Cuál pudiera ser un signo? La temperatura. La temperatura, la presión arterial, la acantosis nigricans, ¿ok? Porque son cosas que podemos medir, que podemos observar, que podemos palpar. La palidez, la resequedad, son características que estamos viendo en el paciente. En cambio, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, el dolor de muela, el estreñimiento, el cólico, son cosas que el paciente está manifestando y que por más que intentemos observar o medir, no lo vamos a lograr, ¿ok? Entonces, pues bueno, esta última fase nos va a permitir observar estos signos y pues poder también detectar si estos signos, como vemos aquí en estas tablas, que tampoco se tienen que aprender, porque luego ven tanta información en las diapositivas y empiezan así como a estresarse y, maestro, y todo eso me tengo que memorizar. No, de nada sirve que te lo memorices si no sabes interpretar la información. Entonces, esto es más que nada para que ustedes puedan realizar su proyecto final. Si estoy viendo que el paciente presenta signo de bandera en su cabello, presenta desprendimiento, presenta en sus uñas coiliniquia,
falta de pigmentación, presenta grietas, pues aquí con esta tabla puedo apoyarme de ver cuáles son las posibles deficiencias que mi paciente pudiera estar teniendo con respecto a los factores dietéticos, ¿no? Aquí pues hay signos más relacionados a la piel, aquí tenemos signos relacionados a los ojos, a la cara, a la boca, a los dientes, al cuello, al tórax. Y por último, esta última parte de la tabla está organizado a nivel de sistema cardiovascular, sistema nervioso, gastrointestinal, vías urinarias y esquelético muscular, ¿ok? Entonces aquí nos habla sobre los posibles signos observados en esas áreas o en esos síntomas y la posible, y digo posible porque a lo mejor ese signo no está siendo específicamente de esta deficiencia, sino puede ser asociado a otra cosa, pero por lo general este tipo de signos pues se debe a la deficiencia de los minerales que tenemos en la tercera columna. Lamentablemente el tiempo que tenemos no nos permite evaluar cada uno de estos signos para saber, porque hay algunos que a lo mejor desconocemos, no sé si todos sepan cómo se ve la fluorosis o cómo se ve la xerosis o el xantelasma o la queilosis. A lo mejor hay signos que pues nunca habíamos escuchado y mucho menos visto. Lo que sí les aconsejo, no como tarea, pero sí pues como parte de su responsabilidad social para poder identificar estos signos en sus pacientes, es que se vayan tomando el tiempo de a lo mejor si yo no sé qué es una mancha de Bitot, pues ya ahorita las redes, el internet, hay de todo. Entonces coloco en el buscador manchas de Bitot imagen o PNG y me van a aparecer todas las evidencias que hay de cómo se manifiesta ese signo clínico, ¿ok? Lo mismo con todos y cada uno de estos, no sé, la xerosis, el xantelasma, la estomatitis, la queilosis, porque de nada sirve que no sepamos todos los signos, en el nombre de todos los signos de cada uno de las áreas del cuerpo, si no lo vamos a poder identificar. Entonces, pues es que yo sé que la mancha de Bitot es por deficiencia de vitamina A, la xerosis también, la ceguera nocturna, pero no sé cómo se ve ese signo. Entonces, sí es importante que ustedes, pues, se tomen, yo pudiera pedirles, ¿no? Hágame ¿cómo se llama? Un glosario con todos y cada uno de los signos, con sus imágenes, y así obligarlos. Pero yo sé que ya estamos en ese grado en el que no necesitamos obligarlos, saben que es parte de su formación, de su responsabilidad, y sí es importante que vayan identificando cada uno de estos, ¿ok? Esta tablita pues está un poquito, es como lo mismo, pero al revés. Nos habla de la carencia en cuanto al nutriente y cuáles son los posibles signos o síntomas relacionados. Entonces, ¿para qué nos puede servir esta tabla? Por ejemplo, si yo evalué dietéticamente a mi paciente y estoy observando que a lo mejor no alcanza los requerimientos de hierro, de vitamina A, de yodo o de lo que fuera, pues aquí voy a ver que hay una posible aparición de signos y síntomas. Entonces, si a lo mejor el paciente todavía no lo presenta, pues quiere decir que estamos identificando de manera oportuna esta carencia y que si empezamos a hacer modificaciones en ese momento vamos a evitar la aparición de estos signos o síntomas en el paciente. Entonces, ahora, en caso de que también nos permite, también, ¿para qué nos puede servir? Porque nos puede ayudar a orientarnos específicamente a la identificación de estos signos o estos síntomas que están relacionados a esta carencia nutricional. Entonces, también, ¿no? Les recomiendo ir revisando esta información. Pues están bastante claras las tablitas de la presentación, pero estas son tomadas del libro del ABCD de la evaluación del estado de nutrición, que ya les adjunté de manera digital en la plataforma, y en el apartado de evaluación clínica, pues las pueden encontrar también, ¿ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Estamos yendo bien? Maestra, en el examen así les va a preguntar todas esas, ¿no? No, es lo que les dije, no se tienen que aprender las tablas, No. es únicamente para que les pueda servir de apoyo para evaluar su caso clínico. Ok. ¿Ok? Eso les va a servir para aplicación más que nada, no memoria. Yo ahorita no necesito que se las memoricen,
¿Sale? Ok. Ahora también vemos que hay características clínicas que son más comunes de ciertas patologías, como por ejemplo, podemos ver que en cuanto al estado de hidratación, podemos ver un paciente que cuando está deshidratado, baja su presión arterial, baja su gasto cardíaco, tiene una orina oscura, hay resequedad en las membranas, los ojos pueden estar hundidos o secos, puede haber pérdida de la turgencia, palidez y la piel puede estar fría. O en el caso de una sobrehidratación, pues podemos ver aumento del gasto cardíaco, de la presión arterial, la orina pues obviamente se encuentra transparentosa, puede haber edema, los ojos pueden verse hinchados. Entonces, si estamos observando esto y estamos viendo en lo dietético que el paciente, pues, o no consume agua o consume muchos líquidos y no los está eliminando, pues vamos a observar estos signos, ¿no? Y si los vemos, pues podemos estar hablando de un estado de sobrehidratación o de deshidratación. Con respecto a la obesidad, por lo general vamos a encontrar IMCs arriba de 30, vamos a encontrar exceso de grasa corporal. Y digo por lo general porque, repito, chicos, ya la obesidad no es solamente tener un IMC aumentado. Podemos tener personas con normopeso, pero con un exceso de grasa corporal. Y recordemos que van a tener el mismo riesgo que una persona con un IMC igual o mayor a 30. Obviamente este aumento de tejido adiposo va de la mano con un aumento de peso. También podemos encontrar xantomas eruptivos en la piel, que son unas pequeñas, como pequeñas ampulitas de color rojo amarillento y que por lo general lo vamos a encontrar en las regiones glúteas. Va a haber una acumulación de tejido adiposo en el área abdominal y por lo tanto vamos a tener una circunferencia abdominal bastante amplia, ¿no? En el caso de diabetes, sabemos que los pacientes pueden pasar por periodos de hiperglucemia o de hipoglucemia y cuando hay una hiperglucemia, el paciente va a presentar las 3 P's, ¿no? La poliuria, polidipsia, polifagia. Poliuria aumenta la micción, polidipsia aumenta el consumo de líquidos, polifagia aumenta el consumo de alimentos. Puede haber pérdida de peso, irritabilidad, heridas que no sanan, un estado de cetoacidosis, porque pues recordemos que ahí todo este desequilibrio metabólico pues va a hacer que el paciente entre a un estado de cetosis, se formen pues esos cuerpos cetónicos y pues al haber una acumulación excesiva, pues puede ocasionar esta cetoacidosis. Puede haber esta pérdida de peso, náuseas, vómito, el olor característico de la acumulación de las cetonas, falta de energía, visión borrosa, mientras que la hipoglucemia puede ocasionar temblores, sudoración, irritabilidad en el paciente, escalofríos, dolores de cabeza, visión borrosa, aceleración del ritmo cardíaco. Entonces, si el paciente es un paciente que presenta diabetes, pues tenemos que tratar de vigilar que no se encuentre en un estado de hiper o hipoglucemia. En caso de enfermedades cardiovasculares, hablando específicamente de la dislipidemia, por lo general son asintomáticos, no se presentan signos, pero cuando hay una VLDL extremadamente alta, podemos observar lo siguiente. Ahora, la VLDL aumentada, ¿de qué me estaría hablando? ¿Qué tipo de dislipidemia? Colesterol. LDL. ¿Será? Sí, el VLDL es un riesgo. VLDL, ¿no? VLDL. Aumentado, sí, es colesterol. Triglicéridos. Triglicéridos. LDL es el colesterol y la HDL es la que nos va a ayudar a eliminar el colesterol excesivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos encontrar en este tipo de pacientes? Los xantomas eruptivos, lipoproteínas de baja densidad también aumentadas, podemos encontrar también vasos sanguíneos de color como amarillento o crema en el fondo del ojo, que nos habla de que hay acumulación inclusive de lípidos en la retina. Puede haber hepatomegalia, que es un crecimiento del hígado. En el caso de hipertensión, pues el paciente puede presentar cefaleas, confusión, trastornos visuales, náusea, palidez, tensión arterial obviamente por arriba de los rangos de normalidad, ¿ok? En el caso de que el paciente presente síndrome metabólico, pues vamos a encontrar que para empezar va a tener una acumulación de tejido adiposo,
perdón, tejido adiposo. Vamos a encontrar circunferencias abdominales por arriba de los puntos de corte. Vean, aquí estamos hablando de riesgo muy elevado, tanto en mujeres como en hombres. Puede haber también la presencia de amenorrea. ¿Alguien sabe qué es la amenorrea? A ver, voy para allá, creo que alguien levantó. Sí, dime, David. Es la falta de menstruación. La Sí, perdón, profe. Bueno, sí, déjame esto, Joan. Y otra preguntota. ¿Dónde Ya. puedo ver la contraseña de la reunión? Una compañera no puede ingresar. Me está mandando en privado. ¿Dónde puedes ver la contraseña? Ajá, para la reunión. Es que mi compañera no puede entrar a... No, no tiene contraseña. ¿O la clave, dices? Ajá, para que ella ingrese como que manualmente, sin link. Aquí es JSS. Ahí te lo pegó, Juan. Maestra, Gracias, Juan. Dime, Liz. la menorrea no es cuando es la ausencia de la menstruación. Exactamente, ausencia de la menstruación, del periodo menstrual, de la regla, como le quieran llamar, de Andrés. Bueno, no hay menstruación. ¿Ok? Esa es la menorrea. La dismenorrea es cuando esta menstruación ocasiona algún tipo de dolor. ¿Ok? Esa es la diferencia entre estos dos. Entonces, cuando hay síndrome metabólico, por lo general, en las mujeres, obviamente, viene la menorrea, no hay ovulación, puede haber acantosis nigricans. Esto también muchas veces está relacionado con ¿cómo se llama? La formación de quistes en los ovarios. También hay posible hipertensión arterial. Entonces, pues obviamente al haber hipertensión, pues ya vimos, pueden haber cefaleas, puede haber una presión arterial elevada, puede haber irritabilidad, confusión, etcétera, ¿no? Entonces, pues es importante que sepamos, sobre todo si hay un diagnóstico previo de alguna de estas patologías. Si no lo hay y estamos observando este tipo de signos, pues no es nuestra labor hacer un diagnóstico médico, pero sí es importante referenciarlos con el profesional más adecuado para que le hagan un diagnóstico. En el caso de la anemia, puede deberse por deficiencia de hierro o por anemia megaloblástica, y pues vamos a encontrar también signos específicos, pero por lo general vamos a ver que hay uñas quebradizas, van a ver ¿cómo se llama? Aparición de grietas en las uñas, coilinitia, que es como que las uñas quedan en forma de cuchara, como que se curvan. Va a haber palidez, puede haber adormecimiento de las manos, puede haber pica, ¿ok? ¿Alguien sabe qué es la pica? ¿Qué? Pica. P-I-C-A. Era cuando dan ganas como de comer algo sabor a... No, algo externo, ¿no? Algo no comestible, como la pared o cosas así. Exactamente. Por lo general se da en mujeres embarazadas. Muchas veces es por deficiencia de algo, ¿no? Por ejemplo, de calcio. De repente están las personas sin darse cuenta rascando la pared y comiendo el shishito que logran desprender de la pared, ¿no? En los niños pasa eso, ¿no? En los niños. En los niños también, porque como están en periodo de crecimiento, si no hay un aporte adecuado de Calcio. de nutrientes, pues su organismo, digamos que busca la manera de compensar esta deficiencia. En el caso de hierro, por lo general empiezan a chupar tipo tornillos y cosas de ese tipo por el hierro, ¿ok? Entonces, pues también si hay ya diagnosticado dicha alteración, pues es más común que podamos encontrar este tipo de signos. Si no está diagnosticado y lo estamos observando, pues repito, no vamos a hacer el diagnóstico médico, pero sí lo vamos a referir con el profesional, ¿ok? ¿Dudas con la evaluación clínica? ¿Todo perfecto? Bueno, vamos a pasar a la evaluación dietética. La evaluación dietética es un poco más breve en cuanto a la teoría, pero es un poco más tequioso en cuanto a la práctica. La evaluación dietética nos va a permitir evaluar ese equilibrio que hay en el paciente entre lo que ingiere y lo que gasta. Y nos va a permitir precisamente conocer qué es lo que el paciente está ingiriendo, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante, porque sabemos que muchos de los problemas nutricios pues vienen de factores dietéticos, ¿no?
¿Cuáles fueron algunas limitaciones de los métodos de evaluación de la dieta? Que podemos encontrarnos frente a fuentes de error, ¿no? Que van a limitar obviamente el análisis de esta alimentación y puede deberse a problemas del individuo al que estamos entrevistando o del método que estamos utilizando. En cuestiones de individuo, pues si la persona a la que estoy entrevistando no tiene una escolaridad que le permita inclusive leer o entender terminología utilizada, pues como no va a entender lo que le estoy diciendo y le va a dar pena decirme, me va a contestar lo que se le antojó, ¿no? Puede ser que el paciente no tenga un compromiso o interés, por eso también recuerden que saber en qué etapa de cambio se encuentra el paciente es importante, porque si no está interesado, pues no va a demostrar compromiso y nos va a decir lo que sea con tal de salir del paso. Puede ser que el paciente tenga fallas en la memoria porque es un adulto mayor, o puede ser que sea un niño y no se acuerda de lo que comió y en vez de decirme lo que realmente comió, me va a decir lo que le hubiera gustado comer, ¿no? Puede ser que no tenga la capacidad para describir de la manera en la que se alimentó, que su alimentación sea muy variable. Entonces, por ejemplo, si me habla de un recordatorio de 24 horas en donde un día no consumió alimento, pero los otros días sí ingirió 1000 cosas, pues obviamente puede haber ahí un sesgo, ¿no? Puede deberse también a la disponibilidad de alimentos, a los hábitos, gustos, costumbres o a las condiciones del mismo individuo. Por ejemplo, si es un paciente que tiene algún tipo de discapacidad o que no tiene ingresos económicos o que eso puede afectar en ese momento su alimentación, pues nos va a sesgar la evaluación dietética. Con respecto al método, si yo no conozco el instrumento que voy a aplicar, no sé cómo aplicarlo y no estoy capacitado para ello, pues obviamente también van a haber errores. Si no di bien las instrucciones, si no selecciono el método adecuado, vamos a lo mismo. Chislos, voy a evaluar a un adulto mayor y le voy a hacer recordatorio de 24 horas. O sea, a lo mejor se acuerda el paciente de lo que consumió hace un año, pero lo que consumió ayer no se va a acordar. Entonces, quiere decir que ese instrumento a lo mejor no va a ser el más apropiado para él. A lo mejor es preferible que yo utilice un instrumento que ahorita vamos a ver prospectivo, que quiere decir que me va a permitir aportar información que a lo mejor todavía no ha sucedido. Entonces, al adulto mayor me va a resultar mejor que conforme vaya comiendo me lo vaya anotando. A diferencia que yo trate ahí de indagar en algo que no se va a acordar porque no tiene, o sea, porque pues no tienen problemas de la memoria, ¿no? Entonces hay que seleccionar de manera adecuada el método. A veces decimos, sí, es que frecuencia de consumo de alimentos y recordatorio de 24 horas. Ya, listo, no quiero más. Uno es cuantitativo y uno es cualitativo, que ahorita vamos a ver la clasificación. Y nos casamos con esos instrumentos, ya cualquier paciente, llámese lactante, escolar, preescolar, embarazada o adulto mayor, les quiero aplicar el mismo instrumento. Y no es así, van a haber algunos que van a ser más apropiados para ciertos grupos etarios. Entonces, también el proceso en el que codificamos y vaciamos los datos nos pueden arrojar errores y la estimación de porciones. Hay que tratar de convertir lo subjetivo en objetivo. Por ejemplo, el que nos digan comí mucho, comí poco, no nos dice nada, porque el paciente para lo que él es mucho o poco, para mí puede ser lo contrario. Entonces, es importante que sobre todo para evaluar la dieta nos apoyemos de las 1000 herramientas que ya tenemos ahora a la mano, ¿no? Las réplicas, las cucharas medidoras, las tazas, la palma de las manos, el dedo, ¿ok? Para tratar de convertir esas porciones en algo más objetivo que nosotros podamos cuantificar. ¿Ok? Los métodos de evaluación de la dieta los vamos a poder clasificar de dos maneras, de acuerdo al tiempo en el que obtenemos la información y con respecto al tipo de información que nos aportan. Con respecto al tiempo, vamos a dividir los instrumentos en retrospectivos y prospectivos. ¿Qué diferencia creen que hay entre estos dos? ¿Quién me dice? Tiempo. Me dice tiempo, uno es retro y uno es pros. A ver, Cris, voy primero contigo y luego con Anel. Sí, los retrospectivos, pues es lo que consumió en un periodo atrás, ¿no? Y los prospectivos, lo que esperamos que consuma en un periodo. Ok, no tanto lo que esperamos, sino lo que el paciente realmente va a consumir, ¿ok? Entonces, Anel, ¿qué instrumento se te ocurre que puede ser retrospectivo? Por ahí, ¿cómo se llama esa asignatura de entrevista, ¿no? Técnicas de la entrevista.
Entonces, de acuerdo a eso que aprendieron ahí, ¿qué tipo de instrumentos son retrospectivos? Retrospectivo puede ser el recordatorio de 24 horas, retrospectivo puede ser la frecuencia de elementos. Exactamente. Y David, prospectivos, ¿conoces alguno? Vi por ahí que levantas tu mano. Sí, bueno, iba a poner para retro. Pero prospectivos, podría ser dieta habitual. Podría Porque- ser dieta Sí, habitual. no necesariamente es un R24. O sea, literalmente va a comentar lo que habitualmente consume. El R24 puede estar sesgado por algo que comió fuera de lo habitual. Aunque como es algo que habitualmente ha consumido, pudiera entrar a la parte también retrospectiva. ¿Cuál pudiera ser un prospectivo? No sé si por ahí han escuchado o han visto de los diarios de pesos y medidas. Exactamente, son registros en donde, pues a partir de, vamos a suponer, hoy el paciente fue a la consulta y a partir del día siguiente, durante pues sus 24 horas, va a registrar lo que va a ir consumiendo con pesos y medidas. Entonces, no que me hice huevos estrellados. Bueno, ¿cuántas piezas de huevos estrellados? ¿Con qué lo estoy acompañando? Lo estoy acompañando con eso y con aquello, ¿ok? Y en ese momento en el que estoy consumiendo el alimento, lo estoy registrando en el instrumento, ¿ok? Es prospectivo, porque cuando le entregué el instrumento a mi paciente, todavía él no había consumido el alimento, digamos, ¿ok? Ahora, con respecto a la información que nos aportan, pueden ser cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos nos va a aportar datos numéricos y cualitativos nos va a aportar características de la alimentación. ¿Quién me puede decir un instrumento cuantitativo? ¿Qué instrumento me va a arrojar datos numéricos de la dieta? A ver, David. Frecuencia de alimentos. Tiene una cantidad exacta, ya sea por día, semana, quincenal, mensual, de su ingesta. Sí, pero no. O sea, sí nos da datos numéricos, pero no nos va a permitir conocer cuántas calorías consume o cuántos nutrientes está consumiendo. Pero nos va a hablar sobre la variedad de la dieta, nos va a hablar de si su alimentación, pues si es variada, si es completa, etcétera. Entonces, nos está dando más información cualitativa que cuantitativa. A ver, R24. Ah, bueno, perdón. sí, ahí vamos por allá. A ver, Miguel, dime. Sí, creo, ya lo dijo. R24, recordatorio 24 horas. Recordatorio de 24 horas, claro. ok. Lili, ¿tienes otro? El que mencionó de prospectivo, que es donde el paciente va apuntando la cantidad. Exactamente, el diario de pesos y medidas también es cuantitativo. ¿Y cualitativo? El de la frecuencia. La frecuencia de consumo de alimentos. ¿Qué otro? Por ahí nos había mencionado David otro. Dieta habitual. La dieta habitual, exactamente, porque ahí no nos está dando cantidades el paciente, ¿ok? Nada más nos está dando, o sea, no nos está diciendo cuánto consumió de ello, sino nos está diciendo qué consume normalmente. Y ahí yo puedo ver si la dieta es variada, si es inocua, si es no suficiente, es cuantitativo. Si es completa, ¿no? Puedo ver si su desayuno solo tuvo huevos y leche, pues no es completa. ¿Ok? Y esa característica o esa ley de la alimentación, pues nos habla de la cualidad de la dieta, ¿ok? Y precisamente con respecto a la dieta correcta, ¿ok? Es como vamos a poder evaluar los instrumentos dietéticos. O sea, a veces aplicamos tantos instrumentos que ni siquiera sabemos qué vamos a poder obtener a través de esos instrumentos. Entonces, con respecto a los instrumentos dietéticos, es importante que interpretemos la información con respecto a las características de una dieta correcta, a las leyes de la alimentación. Entonces, los instrumentos cuantitativos nos van a permitir obtener calorías consumidas, macronutrientes en porcentajes y en gramos y en calorías, micronutrientes también en gramos, en aporte, y por lo tanto puedo saber, comparando con lo ideal de mi paciente, si su dieta es suficiente o es equilibrada, más bien y equilibrada. Y con respecto a las características cualitativas o a los instrumentos cualitativos, puedo saber si la dieta es completa, si es adecuada a sus gustos, a sus tradiciones, si es variada y si es inocua.
¿Ok? Entonces, recordemos que una dieta suficiente es la que va a aportar las cantidades necesarias. Equilibrada, pues obviamente que haya, como su nombre lo dice, un equilibrio entre la distribución de los nutrientes. Completa, que en los 3 principales tiempos de comida incluyamos al menos un alimento de cada grupo de alimentos del plato de bien comer. Adecuada, que vaya acorde a sus gustos, costumbres, tradiciones, creencias, estado económico. Ay, es que el paciente, puches, gana 300 pesos a la quincena y le puse salmón. Pues adecuado no es, ¿verdad? Ah, el paciente hace su vigilia los viernes y le puse una torta de cochinita. Tampoco lo es, ¿no? Variada, también podemos identificar qué tanto, pues sí, qué tanto varía la alimentación en cuanto al tipo de alimentos y a la preparación de los mismos alimentos. Y la inocuidad, si no está causando un daño al organismo, porque a lo mejor lo consume de la calle o no lava las frutas o pica toda su comida con el mismo cuchillo y la misma tabla y no la lava. Entonces, todo esto pues nos va a permitir evaluar la dieta del paciente. ¿Ok? Ahora, ya que yo obtengo la información cuantitativa y cualitativa de la dieta, lo comparo con lo recomendado para mi grupo etario. Sabemos que por lo general los requerimientos energéticos van a ser mayores en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, en ambos sexos la energía va a disminuir conforme la edad va avanzando. Por cada década puede disminuir de 1 a 2% del metabolismo basal. En el caso de los nutrientes, pues en las proteínas se puede dar de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso a día, o también lo podemos manejar por porcentajes. Las vitaminas y minerales por lo general permanecen estables, son las mismas recomendaciones diarias, y cuando querramos calcular el gasto energético total del paciente, pues sabemos que hay un sinfín de fórmulas que nos pueden arrojar esta información, ¿no? Fórmulas de la FAO, de Harris Benedict, cálculo rápido, de Mifflin, ahí está, me lo cambió, ahorita se los edito. Y una vez obtenido este gasto energético total, ¿qué hago? Lo comparo con lo que el paciente realmente está consumiendo para saber qué tan suficiente está siendo esa dieta para el paciente, ¿no? Y con respecto a ello, pues poder hacer las adecuaciones necesarias en la intervención. Esta tablita también nos habla de algunas recomendaciones nutricionales en el grupo etario con respecto a las proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra dietética, alcohol, y con esto pues vamos a poder tener un punto de partida para poder comparar lo que actualmente está teniendo el paciente con lo que debería de tener. Y pues ello nos va a permitir también detectar cuáles son los problemas dietéticos que el paciente está presentando. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, Marco, todo bien. No, please. Entonces ya estamos listos para el examen. Nos queda media hora, ¿se los aplico de una vez? De una vez, de una vez. No, desde que no vengan esas tablitas. Antes de que se arrepienta, échelo. Bueno, les voy a presentar ahorita el esquema del proyecto para que puedan ya ustedes también apenas tener todo lo de su paciente, comenzar a trabajar, ¿eh? No esperen. Ah, es que como la maestra no dijo cuándo, no ha dado instrucciones, no ha mencionado nada, pues ahí nos avisará. Porque luego de verdad, créame que se les mete el tiempo y luego se andan jalando las greñas. No solamente a sí mismos, sino entre ustedes. Entonces, para evitar cualquier conflicto que pudiera haber, vamos a empezar a trabajar en esto, ¿ok? Entonces, Eso ni pasa, profe. ¿No pasa? No, ¿cómo crees? No. Entonces, qué bueno que no pasa. Pero por si llegara a pasar, no quiero ser yo la culpable. Entonces, permítame un segundo, nada más abro la plataforma y les comparto el proyecto. Ahí está. Ok.
Les subí también ya la presentación que vamos a estar trabajando en la siguiente clase por si la quieren imprimir. Sé que hay quienes se van preparados también o que luego de repente, pues para no estar haciendo apuntes y ya lo llevan anotado en su libreta para prestar atención al 100%. Entonces ahí está, ¿ok? Creo que no se los he subido, pero estoy buscándolo, con razón no lo encuentro. Permítame un segundo. Se los voy a subir en un momentito a la plataforma. Pero ahí les va. Esto es lo que vamos a estar trabajando en el proyecto ordinario. Vean. Pues después, obviamente, después de haber recopilado la información de su paciente, la van a analizar, evaluar y van a presentar sus interpretaciones a partir del siguiente formato. Lo primero que tiene que haber de su paciente es su presentación clínica. La presentación clínica es una redacción breve y concisa con los datos más relevantes del mismo, edad, sexo, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, no patológicos, etcétera. ¿Ok? Lo que ustedes consideren más relevante. No necesito que me pongan todo hasta el testamento del paciente, no, nada más lo relevante clínico del paciente. Después viene el apartado de evaluación antropométrica en donde van a colocar la ficha antropométrica. Este documento se los voy a subir en Word para que si alguien gusta trabajar encima del documento lo pueda hacer, ¿ok? Está la ficha antropométrica. Ya sabemos que este es el punto decimal, entonces aquí van centenas, decenas, unidades y los decimales. Recuerden, aquí no necesitan poner ¿cómo se llama? La unidad de medida porque ya se indica aquí, ¿ok? Únicamente medimos una vez al paciente, no tienen que hacerlo por duplicado. Y después entramos a los indicadores antropométricos, nada más que aquí pues está a modo de lista, pero ustedes tienen que poner sus líneas divisoras entre cada uno de los indicadores. Y lo vamos a hacer como el primer ejercicio que trabajamos, ¿ok? Vamos a poner el nombre del indicador, la fórmula, su resultado e interpretación. ¿Con respecto a qué? Pues obviamente a esta información, ¿ok? Después de la parte antropométrica nos vamos con la evaluación bioquímica. Recuerden que le van a hacer a su paciente perfil de lípidos, química sanguínea de 4 elementos, biometría hemática y examen general de orina. Maestra, mi paciente se quiere hacer química sanguínea más completa. Adelante, el mínimo es el básico, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a colocar? La prueba que se realizó, el indicador que se evaluó, el rango de referencia de acuerdo a su edad y a su sexo, qué resultado obtuvo el paciente y cuál es su posible diagnóstico, ¿ok? Entonces me van a poner todos los indicadores, tanto los normales como los alterados. Lo que les recomendaría es que con un color resaltaran o con a lo mejor letra en negrita resaltaran los que se encuentran alterados, ¿ok? Y aquí en posible diagnóstico es a qué se puede deber que ese resultado haya estado alterado. ¿Sale? Maestra, si su resultado salió bien, en posible diagnóstico ponen NA de no aplica y listo. En la evaluación clínica van a evaluar presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y temperatura y van a hacer su exploración física, van a poner cuál fue el signo encontrado y cuál es su posible deficiencia o exceso. Maestra, ¿y cómo lo voy a saber? Nos vamos a apoyar de las tablas que les presenté el día de hoy. Bicoiliniquia y dice ahí que es posible deficiencia de hierro, eso voy a poner acá. ¿Por qué dice posible? Porque puede ser que no sea específicamente a ello, pero es una de las posibles resultados de la deficiencia nutricional. Después vamos a hacer nuestra evaluación dietética. Vamos a evaluar la dieta de manera cuantitativa, de acuerdo al recordatorio de 24 horas, cuántas calorías consumió, en qué porcentaje, bueno, aquí cuál es la recomendación para esa etapa, cuál fue su porcentaje de adecuación. En cuanto a las proteínas, cuántas calorías representa, cuántos gramos, cuál fue el porcentaje de distribución en la dieta, cuál era la recomendación para su edad y su sexo y cuál fue su porcentaje de adecuación. Y lo mismo con los lípidos y con los hidratos de carbono, ¿ok? Después me voy a ir a esta otra tablita en donde voy a evaluar
cada uno de los nutrientes. Energía, cuánto consumió, cuánto debió de haber consumido, cuál fue su porcentaje y cuál fue la interpretación de este porcentaje, ¿ok? Nota, considerar que tenemos más o menos 10% para considerar una suficiencia en la dieta. O sea que entre el 90 y el 110 de porcentaje de adecuación va a ser suficiente, excesivo mayor a 110, insuficiente menor a 90. Y aquí abajito vamos por medio de esta tabla colocar cada una de las leyes, poner si cumplió o no cumplió con la ley y por qué. Suficiente, si cumple porque se encuentra dentro del porcentaje de adecuación de las calorías que debe de consumir de acuerdo a su sexo y a su edad. Entre paréntesis pongo cuánto consumió con respecto a lo que debería de consumir. Equilibrado. No, no es equilibrado porque sus macronutrientes no guardan una proporción adecuada ya que consume un exceso de lípidos, por ejemplo. Completo. No, no es completo porque no incluye al menos un alimento de cada grupo de alimentos de acuerdo al plato del bien comer. Y así nos vamos con todas, ¿ok? Ya que evalué la dieta, me voy a la parte de la evaluación socioemocional y la identificación de etapas de cambio de conducta. Voy a colocar aquí en este apartado si el paciente tiene cambios en su dieta por factores emocionales y cuál es la etapa de cambio de conducta. No me tienen que poner su instrumento, solamente la etapa identificada. Su instrumento va a estar en la historia clínica en anexos, que todavía ahí vamos. Después de esto viene su diagnóstico nutricional, va en formato PES. Va la problemática, etiología, signos y síntomas o evidencias y los anexos. En cuanto a sus anexos va la historia clínica nutricional con debidamente llenada, los datos del paciente con sus instrumentos tanto dietéticos como los de la etapa de cambio de conducta y los resultados de las pruebas bioquímicas, ¿ok? Con eso estarían terminando la entrega de su proyecto de mi materia. Maestra, es que la maestra Gerald nos pide todo, entonces podemos tener un solo documento donde tengamos todo de inicio a fin con lo de la intervención. No tengo ningún problema. Si no se quieren revolver y solamente hacer modificaciones en un solo documento, porque luego pasa, lo modifiqué aquí, pero no lo modifiqué allá, maestra, por favor, sí lo vi, sí lo hice, Trabajen bajo un mismo esquema, un mismo documento. Y yo nada más me concentro en lo que les estoy pidiendo para mi materia, ¿ok? Aquí les coloco la rúbrica con la que les voy a calificar. Y recuerden que en mi caso, en el horario de clases del día 9 de abril, que es nuestro examen ordinario, me van a hacer una presentación de su caso. Entonces, deben, aparte de su documento, que en mi caso me lo guardan en PDF y me lo suben a la plataforma. En el caso de la maestra Gerald, se lo suben en Word para que ella les haga sus anotaciones en el mismo documento. Para mi materia me van a realizar una presentación digital con el resumen de su proyecto. O sea, una diapositiva por apartado, no más, ¿ok? Una diapositiva donde me den la presentación clínica de su paciente, una diapositiva donde me den lo alterado de lo antropométrico, una diapositiva donde me den lo alterado de lo bioquímico, una diapositiva donde me den lo alterado de lo clínico, una diapositiva con lo alterado de lo dietético, una diapositiva de su diagnóstico nutricio y fue todo por el momento, ¿ok? O sea, realmente lo más abreviado posible. Maestra, no me gustan las diapositivas, lo puedo hacer en una infografía, adelante. Como ustedes quieran, nada más que sea una presentación digital, que sea muy visual. No quiero ahí texto de 50,000 páginas, ¿ok? Que sea un apoyo para que ustedes me puedan explicar y defender su caso clínico, ¿ok? Y obviamente, aparte de ese material, pues voy a evaluar el dominio del tema. Que sepan, que defiendan, que si yo les pregunto por qué esto, por qué lo otro y qué hubiera pasado, sí, ustedes puedan contestar sin ningún inconveniente, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir. Ahorita mismo se los voy a subir a la plataforma. Díganme, ¿quién va por ahí? Cris dice, César tiene problemas con su internet. Ok. Maestra, ¿esta actividad es para el viernes? No, esto que les acabo de proyectar es su proyecto ordinario. El ordinario. O sea, vean cuándo se los estoy diciendo.
No hay pretexto alguno. 19 de marzo. Su examen es el 9 de abril. Obviamente me lo entregan un viernes previo, me suben toda la plataforma, pero su exposición es el viernes 9 de abril. ¿Ok? Vean con cuánto tiempo de anticipación se lo estoy diciendo, chicos. Luego no me dicen, maestro, es que ¿por qué saqué ese 50? Ah, pues porque tuviste tiempo para hacerlo a la perfección y me hiciste una sopa de fideos, entonces pues lo siento mucho, ¿ok? Entonces chequen su rúbrica, chequen el formato, cumplan con todo para poder alcanzar su calificación. ¿Sale? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Esto se los voy a subir, les voy a abrir las semanas que me hacen falta en la plataforma, que es nada más la del 2 de abril, donde van a presentar su segundo parcial, y la del 9 de abril, donde va a estar el ordinario. Ahí les voy a subir el formato que les acabo de proyectar. Y entonces la actividad 3 que subió. Ok, ahí vamos con la actividad 3. La actividad 3 sí es la de esta semana. Ok, ya esa me la entregan antes, el plazo máximo de entrega es el próximo viernes, el sábado nos vemos presencialmente. Para esa clase no va a haber tarea, o sea, la siguiente semana para el 2 no hay tarea más que estudiar para su examen parcial. El examen parcial únicamente entra desde composición corporal hasta evaluación dietética sin considerar las tablas, ¿ok? No se tienen que memorizar las tablas de la evaluación clínica. Todo lo demás sí, pero las tablas no. ¿Sale? Las características de las máquinas y todo eso también. Sí, que es un tetrapolar, qué es un octapolar, cuál es monofrecuencia, multifrecuencia, resistencia, reactancia, impedancia, todos esos términos sí. ¿Ok? Entonces entra, repito, desde composición corporal hasta evaluación dietética, entra en el examen del 2. Ahí voy, Memo, ahí voy, permíteme. Y en el del 9 es su examen ordinario, es la presentación de su caso clínico. Vean cuánto tiempo tienen, no hay, ¿cómo se llama? Pretexto alguno para el día de su presentación, porque tienen casi 3 semanas para trabajar en ello, ¿ok? Entonces, les voy a compartir ahora la actividad que van a realizar esta semana. Permítanme un momentito, ahora se los proyecto. Mientras, Guillermo, dime, ¿cuál es tu duda? En medida con que vayamos adelantando este caso, en el caso del ordinario, ¿sería posible enviarle para alguna revisión o lo va a revisar hasta la fecha que dijo? Pudiera revisarlo en la semana después del parcial, hasta antes de su entrega, en donde yo esperaría que ya tuvieran avanzado la mayoría para hacer la retroalimentación de lo más posible. ¿Ok? Pero solamente tienen derecho a una revisión previa. Ok. A ver, ahí está. Bueno, no se ve un poquito pequeño, déjenme a ver si me deja agrandarlo. Esa es la actividad. A ver, ahí está. Esa es la actividad que va a quedar para esta semana. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esta actividad? Es con respecto a los métodos bioquímicos, valoración clínica y dietética. Parte de esta actividad o sea, todo lo que hemos estado trabajando a lo largo de las actividades son como avances de lo de su proyecto, porque vean, en esta actividad van a investigar las pruebas médicas de rutina, que son estas 5 que están aquí, van a poner cuáles son los indicadores que evalúan, si hay diferencias entre sexo y edad, obviamente solamente en rango de adultos, ¿sale? ¿Cuáles son los rangos de referencia para ese indicador? ¿Cuál es la función o utilidad del indicador? ¿Y qué puede significar si esos valores estuvieran por arriba del rango de referencia o por debajo del rango de referencia? Les voy a poner un ejemplo. Colesterol es mi primer indicador del perfil de lípidos. ¿Hay diferencia entre sexo y edad? No. Todos los hombres y mujeres de etapa de edad adulta usan el mismo rango. Entonces aquí le pongo NA de no aplica. Rango de referencia menor a 200 miligramos sobre decilitro. Función o utilidad del indicador. ¿Para qué me sirve ese indicador? ¿Qué evalúa el colesterol en sangre? ¿Qué significa si tiene unos niveles de colesterol elevados? Eso coloco acá. ¿Y qué significa si el paciente tiene
niveles de colesterol por debajo de los rangos. Eso voy a colocar aquí. Siguiente indicador, HDL, ¿ok? ¿Hay diferencia? Sí, aquí coloco. Rango de referencia, ¿cuál es? Función o utilidad del indicador, voy a colocar aquí. ¿Qué significa si está elevado? Lo coloco aquí. ¿Qué significa si está bajo? Lo coloco acá. Y así me voy con todas estas 5 pruebas de rutina. Después, con respecto a la parte clínica, vamos a definir cada uno de estos signos vitales. Coloco acá, signo vital, frecuencia cardíaca. ¿Cómo se define la frecuencia cardíaca y en qué lo mido? Latidos por minuto significa, es el número de veces que el corazón late en un minuto. ¿Cuál es el instrumento que utilizo y la técnica que se realiza? Pues en este caso la frecuencia cardíaca puede ser por medio de la palpación y con un cronómetro, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Paso número 1, ubico el lugar adecuado para localizar la frecuencia del paciente, que pueden ser en estas zonas, ¿no? Paso número 2, cuento el número de latidos en un minuto. Paso número 3, etcétera. Rangos de normalidad en el adulto, X cantidad de latidos por minuto. Me voy al siguiente, frecuencia respiratoria y así. Temperatura, lo mismo. Presión arterial, ¿ok? Ya que los definí, puse su unidad de medida, su instrumento, etcétera, al menos un miembro del equipo va a evaluar a un miembro de su familia y va a colocar los resultados obtenidos. Maestra, no tenemos baumanómetro, no pasa nada, me dejan en blanco esa tablita y nada más me ponen abajito, no contábamos con el instrumento para su realización. Los que de plano deben de tener son frecuencia respiratoria, cardíaca y temperatura, porque el de temperatura pueden inclusive hasta ir a la plaza casi a que se lo tomen, ya todo el mundo, en todos lados hay termómetros, o pueden ir a similares y comprar uno de los de mercurio que les va a costar menos de 50 pesos, exagerando, ¿ok? Para la frecuencia cardíaca y respiratoria lo único que necesitan es un cronómetro, ¿sale? Entonces van a poner cuál fue el valor que obtuvieron en su familiar y qué interpretación le están dando con respecto a qué, a los rangos de normalidad que habían colocado en la tabla anterior. Luego nos vamos con la última tabla, que es el de instrumentos dietéticos. Vamos a hacer lo siguiente. Con respecto a estos instrumentos dietéticos que están aquí, dieta habitual, recordatorio de 24 horas, etcétera, etcétera, vamos a colocar la información que está aquí de cada uno de ellos. Aquí es etario, no me lo cambió. Pero bueno, si me deja, ahorita se los edito y se los vuelvo a subir. Pero si no, nada más ya saben, aquí es cambiarle, es I, no E. Me van a clasificar, por ejemplo, vamos a empezar con perfil de dieta habitual. ¿Qué es? ¿Es retrospectivo o es prospectivo? Es retrospectivo. ¿Es cuantitativo o es cualitativo? Es cualitativo. Entonces, este instrumento es tanto retrospectivo como cualitativo. ¿A qué grupo etario se le recomienda? Pues se recomienda su aplicación en adultos, etapa y niños, por decirlo así. ¿En qué consiste y qué información aporta? Consiste en preguntar al paciente los platillos más comunes que consume. ¿Qué información me aporta? Características de la dieta cualitativas, como por ejemplo esto, esto y esto. ¿Cómo se aplica? Se hacen las siguientes preguntas al paciente. ¿Cuáles son sus ventajas? Nos aporta características cualitativas de la dieta. Desventajas, no nos aporta datos numéricos o no nos habla sobre la suficiencia y si la dieta es equilibrada, por ejemplo, ¿no? Obviamente esto no es de lo que a ustedes se les ocurra, es de lo que lean en las referencias de acuerdo a estos instrumentos, ¿ok? Y aquí abajito viene la rúbrica con la que se les va a evaluar la parte bioquímica, la parte clínica y la parte dietética, ¿ok? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Ya se desmayaron del susto? Nos faltan horas y días. Sí, pues. Lo único malo de los termómetros de las plazas es que todos van a salir muertos. Sí, porque con 34 grados. Así es. Entonces, pero maestra, conseguir los, ¿cómo se llama? Los de mercurio, que en cualquier farmacia.
Inclusive son hasta más confiables. Dígame, ¿qué pasó por allá? Maestra, una duda. ¿Ese trabajo es para el próximo cuatrimestre? Sí, para tu graduación. Ah, qué bueno. Qué bueno. Entonces me relajo un poquito. Es para el sábado que te van a medir a ti, Liz. No, tú, Juanito. Es su yo pase no he de visto entrada a la que no. clase presencial. Es que maestra Juan me mandó correo y me dijo que él iba a medirse, entonces está ansioso. Está bien, no hay problema. Podemos tener ahí los 50 modelos, no pasa nada. Mientras más hayan, mejor. Aparte me dijo Más que variedad. diario hace ejercicio. Quiere lucir su cuerpo, Juan. Está bien, Sí. Juan, no hay problema. Ahí te esperamos. Dale, Juan. Hay muchas Es más, chicas para toquetearte. para que te sientas motivado, también Liz va a llevar sus cosas. Ay, no, maestra, a lo mejor no llega mi avión. Entonces, chicos, ¿dudas con respecto a la actividad de esta semana y al proyecto? ¿Todo bien? A lo mejor conforme a la marcha van saliendo. Cualquier cosa nos comunicamos en el grupo de WhatsApp. Mira ese Joan, ¿dónde estás yéndote a pasear? Ya te cachamos. Ni nos escucha. Te he comprado cerveza. Presente, digan todos presente. Manda el Six, John. Ya se dio cuenta que lo vimos con su caguama y ya lo acabó. Ok. Pues bueno, chicos, maravillosamente y fuera de lo normal, acabamos súper a tiempo, es más, nos sobran 10 minutos de la clase, así que pueden tomárselos para empezar a organizarse para su actividad con sus equipos. Dime, Lili. Maestra, de la siguiente semana para la actividad, ¿tendremos que llevar algo? O... Ya se los puse, solamente el modelo o los modelos, si hay más voluntarios, la ropa adecuada para su medición. En este caso, Miguel, me habías confirmado, ¿verdad? ¿Seguimos contando contigo? Ok, entonces nada más ahí es tu short de licra. Yo llevo el equipo y en la universidad va a estar preparado o van a subir las cosas a la hora de clase para poder realizar la práctica. Por los tiempos no va a alcanzar el tiempo para que ustedes practiquen entre ustedes. Esa práctica es antes de su examen de segundo parcial, el viernes 1 de abril. En esa práctica todos van con su ropa adecuada para medirse entre ustedes, ¿ok? Pero para la de este sábado no, solamente el modelo y yo voy a irles mostrando paso a paso todo lo que se va a realizar el día 1 y el día que vayan a recolectar su información con el paciente. Entonces es muy importante que si hay dudas de cómo se hace tal toma, pues la podamos aclarar. Ahora, obviamente no van a llevar nada, pero yo esperaría que la técnica ya se la sepan. También les puse ahí, vayan con la técnica aprendida y preferentemente llevar impresa la actividad número 2 de la tabla de técnica de mediciones para que ustedes se vayan apoyando de eso conforme les vaya yo explicando. ¿Ok? Ok. Entonces, no, conste que sobre advertencia no hay engaño. Estudien su técnica. No se me vayan a desmayar ese día cuando yo les esté haciendo preguntas y no me contesten. El mismo manualito ahí te podemos llevar, ¿no? Más práctico. Pues sí, la verdad es que más práctica tu actividad que ya hiciste porque está resumida. O sea, en el manual hay 42 mediciones y no todas vamos a ver. Entonces, entre que buscas en qué hoja está la que les voy a explicar, ya perdimos tiempo. Por eso les digo, realmente la tabla de la tarea que hicieron es lo más práctico para ese día. Se supone que es con base a la técnica del ISAC, entonces no debe de haber problema. Ahora, si no lo hicieron así, pues entonces lleven su manual. Nada más bien truchas para que rápido encuentren la página. ¿Qué va a hablar más, la parte práctica para literal el hacer bien la técnica o la parte también teórica? ¿En qué punto anatómico se identifica? ¿Entre qué y todo vamos a identificar. Lo primero, vamos a hacer primero qué mediciones vamos a tomar, qué puntos anatómicos debemos identificar, cuáles son las mediciones, cómo se toma la medición y pues bueno, ya cómo analizar la información, ya lo vimos previamente con los indicadores. Ahora, lo que nos toca en esta clase es ver cómo ubicar los puntos, cómo tomar las mediciones, cómo se usan los equipos, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a estar trabajando el sábado.
¿Sale? Entonces, nada más les pido muy puntualitos todos. Voy a llegar unos minutos antes al salón. Sé que están en descanso para poder instalar proyector y todo. Ya ven que la vez pasada eso nos atrasó un poquito. Y pues nada más pedirles si pueden, aunque sea 5 minutitos antes de que empiece la clase, ya estar todos en el salón para empezar en tiempo y forma y podamos terminar en el tiempo que tenemos. ¿Ok? Repito, estudien su técnica. Luego van a decir, ay, maestra, ya sé por qué dijo que lo estudiáramos. ¿Ok? Entonces, pues si no hay más dudas, si no hay más preguntas, tenemos pendiente lo siguiente. Voy a hacer una recopilación. La actividad número 3 para esta semana se entrega a plazo máximo el viernes antes de las 11:55 de la noche. ¿Ok? Donde van a resumir la parte bioquímica, clínica y dietética. El sábado nos vemos en la escuela. Miguel y todos los voluntarios que quieran llevar su short de licra y su top, les espero. Todos los demás estudian su técnica antropométrica y llevan su tabla de la actividad número 2 para poder guiarse en la identificación de los puntos anatómicos y las mediciones. La siguiente semana, lunes y martes, recolectan su información con su paciente en el horario que eligieron previamente. Se los voy a volver a mandar en el grupo de WhatsApp por si no se acuerdan o si ya se perdió dentro de toda la plática. El viernes 1 de abril nos vemos en la universidad a las 5:30 de la tarde para su práctica antropométrica entre ustedes. Y el sábado 2 de abril nos vemos en línea para su examen de segundo parcial. De ahí nos vemos hasta el siguiente sábado 9 de abril en línea para su examen ordinario, en donde van a presentar su proyecto por medio de su presentación digital. ¿Ok? ¿Todos exponemos, maestra? Sí, todos. Yo les voy a dar el orden y ustedes nada más, o sea, todos deben de dominar todo. No se vale que yo te diga, ay, a ver, Lili, platícame sobre tal cosa y me digas, maestra, es que eso no me tocó a mí. No, todos dominan todo el trabajo. El 2 de abril nos dijeron que van a ir presencial. Ah, ok, sí tienes razón. Igual me avisaron esta semana, es que en el calendario no lo he corregido, pero sí tienes razón, su examen de segundo parcial es presencial. Toda la verdad. Gracias, César. Doblemente desmayados, dicen. Se salvaron. El segundo parcial está fácil. Se Pura opción múltiple, maestra. El parcial para hacer sus ejercicios de indicadores antropométricos. Pura opción múltiple. Pura opción múltiple. Confusión múltiple. Muy bien, chicos. Pues entonces, que tengan excelente fin de semana. Nos estamos viendo, estamos en contacto y cualquier duda queda al pendiente. Nos vemos, chicos. Dale, profe, bonito fin. Bye. Bueno, maestra, nos vemos. Bye. Buen fin.